Mi novia me dejó porque sus amigas le consiguieron un mejor novio. Cuando él resultó ser un maltratador, volvió pidiendo ayuda, pero la rechacé. Todo terminó mal. Me llamo Elian y todavía me cuesta ordenar en mi cabeza todo lo que pasó con Aitana. Esta es la historia de cómo nuestra relación se terminó de una manera que, sinceramente, aún estoy intentando entender. Aitana y yo estuvimos juntos casi 2 años. No fue un cuento de hadas, eso lo tengo claro, pero sí fue una relación tranquila y real. Nos conocimos en la universidad y, desde el inicio, todo fluyó sin esfuerzo. Pasábamos horas estudiando, dábamos paseos largos sin rumbo fijo y hacíamos planes sencillos. Nunca fuimos de viajes caros ni de cenas lujosas, pero sí de tardes calmadas y rutinas compartidas que, en su momento, parecían suficientes. Los dos trabajábamos medio tiempo mientras estudiábamos, y eso nos mantenía en la misma sintonía. Entendíamos el cansancio del otro, las prisas, la falta de dinero a veces. Ese equilibrio funcionaba hasta que algo empezó a cambiar hace unos 6 meses. Fue entonces cuando Aitana comenzó a salir con un nuevo grupo de amigas. Las conoció en un curso adicional al que se apuntó para mejorar su currículum. Al principio me hablaba bien de ellas. Me decía que eran mujeres seguras, con metas claras, ambiciosas, y que la animaban a no conformarse con poco. Yo no vi nada malo en eso. De hecho, pensé que era algo positivo que ampliara su círculo social. Siempre he creído que una relación sana necesita espacio individual. Pero con el paso de las semanas empecé a notar pequeños cambios. Nada exagerado al principio, solo detalles que, juntos, empezaban a pesar. Aitana comenzó a cancelar planes conmigo más seguido. Antes, si acordábamos ver una película el viernes, el plan se mantenía. Después llegaron los mensajes de última hora, al final saldré con las chicas. Hoy estoy cansada, lo dejamos para otro día. No me esperes, despierto temprano. No era solo que cancelara, era la forma en que lo hacía. Su tono se volvió distante, frío, como si hablar conmigo fuera una tarea pendiente más. Intenté no reaccionar mal. Me repetía que quizá estaba adaptándose a su nuevo grupo, que era normal querer integrarse. Sin embargo, nuestra comunicación empezó a apagarse. Antes me contaba con detalle cómo había sido su día. Ahora sus respuestas eran cortas, casi automáticas. Si le preguntaba cómo estaba, decía bien. Si le proponía vernos, respondía con un simple veremos. También comenzaron comentarios que antes no existían en nuestras conversaciones. Empezó a hablar más de dinero, de estatus, de aprovechar la juventud para ir por más. Recuerdo una noche en mi apartamento, mientras cenábamos algo sencillo, que mencionó que una de sus amigas estaba saliendo con un hombre mayor. Dijo que él tenía un coche de lujo y que la llevaba a restaurantes exclusivos. Su tono no era exactamente de envidia, pero tampoco sonaba como una simple anécdota sin importancia. Había algo más ahí, algo que no supe interpretar en ese momento. Yo nunca he sido una persona adinerada. Trabajo, estudio y cubro mis propios gastos. No le prometí una vida de lujos, pero sí le ofrecí respeto, estabilidad y compromiso. Aún así, empecé a sentir que su manera de verme estaba cambiando. Decidí hablar con ella directamente. Le pregunté si había algo que le incomodara de nuestra relación. Me respondió que no, que simplemente estaba enfocada en crecer, en aspirar a más. Esa frase se me quedó clavada. Aspirar a más. Como si lo nuestro no fuera suficiente. Con el tiempo, sus amigas se convirtieron en una presencia constante, aunque yo apenas las conocía. Siempre había un plan en el que yo no estaba incluido. Cuando le sugerí conocerlas formalmente, dijo que ya habría ocasión. Esa ocasión llegó semanas después, pero no como yo esperaba. Un viernes por la tarde me dijo que una de sus amigas cumplía años y que habían organizado una cena en un restaurante. Me preguntó si quería acompañarla. Me sorprendió la invitación, sobre todo porque últimamente parecía evitar incluirme en su vida social. Pensé que quizá era una señal de que quería integrarme, así que acepté. El restaurante era elegante, aunque no exageradamente lujoso. Al entrar, noté algo extraño.
No había decoración de cumpleaños ni ambiente festivo. Solo una mesa reservada donde estaban sentadas 3 chicas que, cuando nos acercamos, me miraron de arriba a abajo sin disimular. Aitana me presentó rápidamente, casi de pasada. Sentí que omitía detalles importantes sobre mí, como si yo fuera una nota secundaria en su historia. Me senté e intenté ser cordial. Saludé, pregunté cómo estaban y traté de iniciar conversación. Las respuestas fueron cortas, acompañadas de sonrisas que no parecían genuinas. Durante la cena comenzaron los comentarios que, al principio, podían confundirse con bromas ligeras. Una de ellas me preguntó en qué trabajaba. Cuando le respondí, hizo un gesto extraño y dijo, bueno, al menos es honesto. No supe si era un cumplido o una crítica disfrazada. Otra me preguntó si tenía planes grandes para el futuro o si pensaba quedarme donde estaba. Mantuve la calma y expliqué que estaba estudiando y que tenía metas a largo plazo. La conversación giró hacia temas económicos, viajes, marcas, hombres ambiciosos. Varias veces sentí que, después de ciertos comentarios, las miradas se dirigían hacia mí. Aitana no intervenía. No cambiaba el tema ni equilibraba la situación. Permanecía en silencio, observando. En un momento, una de sus amigas dijo que Aitana merecía a alguien a su nivel. Lo dijo mirándome directamente. Sentí un nudo en el estómago. Miré a Aitana esperando que dijera algo, que al menos matizara esa frase. Pero solo sonrió. El momento más incómodo llegó poco después. Una de ellas comentó, casi como quien comparte un secreto a medias, bueno, al menos ya no tendrá que preocuparse por mucho tiempo. No entendía a qué se refería y pregunté. Fue entonces cuando Aitana habló. Con una serenidad que todavía me sorprende, dijo que sus amigas le habían abierto los ojos. Que había estado conformándose. Que necesitaba a alguien más acorde con la visión que tenía para su futuro. Usó palabras como proyección, estatus y oportunidades. Yo estaba ahí, sentado frente a ella, escuchando cómo analizaba nuestra relación como si fuera un producto que no cumplía los estándares. Le pregunté directamente si estaba diciendo que quería terminar conmigo. Respondió que sí, que prefería hacerlo de frente y con claridad. Sus amigas intercambiaron miradas y sonrieron, como si asistieran a una escena que ya sabían que iba a suceder. Y entonces añadió lo que terminó de romper cualquier duda. Dijo que había conocido a alguien. Que sus amigas se lo habían presentado. Que era más maduro, más exitoso, que podía ofrecerle el estilo de vida que ella deseaba. Lo describió como un hombre seguro, con dinero y contactos. No sé qué expresión tenía en ese momento, pero recuerdo perfectamente lo que sentí, incredulidad, vergüenza y una profunda humillación. No solo estaba terminando conmigo. Lo hacía delante de otras personas, usándome como comparación para resaltar las cualidades del nuevo candidato. Y ahí fue cuando entendí que no solo estaba perdiendo una relación. También estaba siendo reemplazado frente a un público que ya había decidido que yo no era suficiente. Intenté respirar hondo y no perder el control. Con la voz lo más firme que pude, le pregunté por qué no me lo había dicho antes, por qué montar toda esa escena delante de sus amigas. Ella respondió que quería que yo entendiera que no era una decisión impulsiva, que lo había pensado mucho y que, según ella, era lo mejor para su vida. Mientras hablaba, una de sus amigas soltó en voz baja, a veces hay que actualizarse. No fue una risa escandalosa, pero sí lo bastante clara como para que entendiera que yo era el chiste de la mesa. En ese momento supe que cualquier cosa que dijera no cambiaría nada. Me levanté, pagué mi parte de la cuenta, aunque nadie me lo exigió, y me fui sin despedirme formalmente. Aitana no hizo el mínimo intento por detenerme. Esa noche comprendí algo que me dolió más que la ruptura en sí. No solo había terminado nuestra relación, también se había roto la imagen que yo tenía de ella. Que quisiera algo distinto podía pasar, eso lo entiendo. Lo que me golpeó fue la manera en que lo hizo, todo planeado, público, comparándome directamente con otro hombre como si yo fuera una versión inferior. Durante varios días no supe nada de ella. Ni un mensaje, ni una llamada.
Supuse que estaría concentrada en su nueva etapa, en el hombre que, según sus propias palabras, era más guapo, más exitoso y con más dinero. Yo intenté recomponer mi rutina. Me refugié en el trabajo y en los estudios, pero la escena del restaurante volvía a mi mente una y otra vez, como una película que no podía detener. A los pocos días de aquella cena, comenzaron las publicaciones en sus redes sociales. Subió fotos con ese hombre casi de inmediato, ese mismo fin de semana. En una aparecían en un restaurante elegante, con copas sobre la mesa y una iluminación tenue que parecía cuidadosamente elegida. En otra estaban en lo que parecía un hotel o un evento privado. Los textos que acompañaban las imágenes hablaban de nuevas etapas y de personas que suman. No voy a mentir, las vi. Intenté no hacerlo, pero la curiosidad y el golpe reciente pudieron más. Revisar sus perfiles era una forma de confirmar que todo lo que había pasado era real. También, de alguna manera, era enfrentar el dolor sin esquivarlo. El hombre coincidía con la descripción que ella me había dado. Era mayor que nosotros, vestía bien y se mostraba seguro ante la cámara. No parecía improvisado ni incómodo, daba la impresión de estar acostumbrado a ese tipo de ambientes. En varias fotos la rodeaba con el brazo, con una confianza que me resultaba difícil de mirar sin sentir algo en el estómago. Durante semanas las publicaciones continuaron, restaurantes, reuniones sociales, regalos. No eran excesivas, pero sí constantes. El mensaje era claro, había subido de nivel. O al menos eso era lo que se quería mostrar. Yo decidí tomar distancia. Silencié su perfil para no verlo todos los días. Aún así, de vez en cuando alguien me comentaba algo. Un conocido en común me dijo que Aitana parecía distinta, como si hubiera entrado en otro mundo. No supe qué contestar. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Las fotos desaparecieron sin explicación. No hubo anuncio ni despedida pública. Simplemente dejó de publicar imágenes con él. Al principio pensé que sería una pausa normal, pero pasaron los días y el silencio continuó. Su actividad en general disminuyó mucho. No solo desapareció él, prácticamente desapareció ella. Unos 10 días después de la última publicación, recibí un mensaje suyo: ¿podemos hablar, por favor? Lo leí varias veces antes de decidir qué hacer. Mi primera reacción fue no contestar. Recordé las risas en el restaurante, las frases calculadas, la sensación de humillación. Sentí que responder sería abrir una herida que apenas estaba empezando a cerrar. No contesté. Horas después llegó otro mensaje: necesito verte. Es importante. Entonces tomé una decisión consciente y la bloqueé. No fue impulsivo. Pensé que si ella había elegido ese nuevo camino, debía sostenerlo. Yo no estaba dispuesto a convertirme en un plan de emergencia. Creí que con eso todo terminaría, pero me equivoqué. Una tarde, al volver del trabajo, la vi sentada en las escaleras de mi edificio. Al principio no la reconocí de inmediato. Llevaba ropa sencilla, nada que ver con el estilo llamativo que mostraba en las fotos recientes. Cuando levantó la vista, su expresión era completamente distinta a la del restaurante. Ya no había seguridad ni orgullo, lo que vi fue tensión. Me acerqué con cautela y le pregunté qué hacía allí. Dijo que necesitaba hablar conmigo y que yo no respondía sus mensajes. Le recordé que la había bloqueado. Asintió, como si comprendiera perfectamente el motivo. Subimos a mi apartamento. No fue una decisión fácil, pero tampoco quería tener una conversación así en la entrada del edificio. Una vez dentro, permaneció de pie unos segundos, en silencio, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente dijo que se había equivocado. Aseguró que lo que pasó aquella noche fue una decisión influenciada por la presión de sus amigas y por la imagen que le habían construido del otro hombre. Le pedí que fuera directa, sin rodeos. Entonces empezó a contarme lo que, según ella, ocurrió después de nuestra ruptura. Al principio todo parecía perfecto. Él la llevaba a lugares caros, pagaba todo y la presentaba como alguien importante dentro de su círculo. Sus amigas celebraban la relación.
Le repetían que había hecho lo correcto, que por fin estaba con alguien que valía la pena. Pero, según me confesó, pronto aparecieron señales que decidió ignorar. El hombre empezó a mostrarse controlador. Le pedía que dejara de hablar con ciertos amigos. Revisaba su teléfono con la excusa de que en una relación no debería haber secretos. Comentaba su manera de vestir y le sugería cambios para que encajara mejor en determinados ambientes. Al principio, ella interpretó esas actitudes como interés o protección. Sus amigas le decían que era normal, que los hombres exitosos suelen ser dominantes y que ese carácter fuerte era parte de lo que los hacía triunfar. Después llegaron los insultos. No eran gritos en público ni escenas evidentes. Eran comentarios privados, constantes y calculados. Le decía que debía sentirse agradecida por estar con él, que sin su ayuda seguiría atrapada en una vida mediocre. Incluso insinuaba que su entorno anterior, y ahí me mencionó indirectamente, era una carga que debía dejar atrás. Le pregunté directamente si la había golpeado. Me respondió que no, que nunca le levantó la mano. Pero añadió algo que me dejó pensando. Dijo que la humillaba, que minimizaba todo lo que decía. Si intentaba cuestionarlo, él la acusaba de inmadura y desagradecida. Y mientras la escuchaba, no podía evitar recordar la seguridad con la que me había dejado frente a sus amigas, hablando de estatus y proyección, como si yo no estuviera a su altura. Mientras ella hablaba, yo hice un esfuerzo consciente por mantenerme neutral. No quería dejar que el resentimiento tomara el control, pero tampoco quería caer en una compasión automática. Me limité a escuchar, con calma, intentando entender sin reaccionar de inmediato. Aitana siguió contando su versión. Dijo que cuando empezó a quejarse con sus amigas, esperando comprensión o apoyo, la respuesta fue muy distinta a la que imaginaba. Según ella, se rieron. Le dijeron que exageraba, que mientras él no la golpeara no podía hablarse de maltrato real, y que debía aceptar que ese era el precio de estar con alguien de ese nivel. Esa palabra me quedó resonando, precio. Me contó que, en una reunión, insinuó que ciertos comentarios de él la hacían sentir incómoda. Una de sus amigas respondió entre risas, al menos no te pega. No seas dramática. Otra añadió que todas las relaciones tienen costos, que lo importante es el beneficio que obtienes. Mientras repetía esas frases, evitaba mirarme directamente. Su voz ya no era firme. En algunos momentos parecía buscar en mi silencio algún tipo de validación. Le pregunté entonces por qué decidió terminar conmigo de aquella manera si ni siquiera estaba completamente convencida de su nueva elección. Me respondió que se dejó arrastrar por la narrativa que sus amigas construyeron, que escuchó tantas veces que yo no era suficiente que terminó creyéndolo. No dije nada. Solo seguí escuchando. Afirmó que, con el paso de las semanas, el comportamiento de ese hombre cambió. Las cenas elegantes y los regalos empezaron a escasear. En su lugar aparecieron críticas constantes. Según ella, él le repetía que había invertido en la relación y que esperaba actitudes acordes a lo que ofrecía. Finalmente, una noche después de una discusión, él le dijo algo que la hizo tambalearse: si no estaba satisfecha, podía irse, pero que nadie más le daría lo que él le daba. Esa frase, explicó, fue un golpe de realidad. Dijo que entonces empezó a comparar, que recordó nuestra relación, la estabilidad y el respeto que había tenido conmigo. Me confesó que había confundido seguridad con arrogancia, ambición con desprecio. En ese punto guardó silencio. Luego me pidió perdón. Reconoció que se dejó influenciar, que humillarme en público fue un error grave y que nunca debió tratarme de esa forma. Insistió en que ahora comprendía el valor de lo que tenía conmigo. Mientras la escuchaba, lo que sentí fue difícil de definir. No era satisfacción, tampoco pura rabia. Era una mezcla extraña de compasión y distancia. Una parte de mí veía a la persona con la que compartí casi 2 años, vulnerable y reconociendo fallos. La otra parte recordaba con claridad la mesa del restaurante, las miradas, las risas, la comparación directa, como si yo fuera un escalón que debía dejar atrás. Le pregunté qué esperaba exactamente de mí. Respondió que quería otra oportunidad.
Dijo que necesitaba apoyo, que ya había terminado con él y que se sentía perdida, que no sabía en quién confiar. Me quedé en silencio unos segundos más, intentando no actuar desde el impulso de rescatar. Al final le dije que lamentaba sinceramente lo que había vivido. Nadie merece ser controlado ni humillado. Pero también le recordé algo importante, fue ella quien tomó la decisión de irse. Y no solo eso, sino que eligió hacerlo de una manera que marcaba diferencias, que establecía jerarquías claras. Le expliqué que yo no era una opción de respaldo ni un refugio temporal al que acudir cuando el plan principal falla. Entender su dolor no significaba borrar lo que ocurrió. Aitana empezó a llorar. Dijo que había aprendido, que no volvería a dejarse influenciar, que sus amigas no eran lo que creía y que ahora se sentía sola. Sentí pena por ella, no voy a negarlo. La vulnerabilidad despierta empatía, incluso cuando hay heridas abiertas. Pero también entendí algo esencial, la compasión no equivale a reconciliación. Le dije que debía asumir la responsabilidad de sus decisiones. Buscarme ahora, después de comprobar que la otra opción no era lo que esperaba, no era una base sólida para reconstruir una relación. Cuando terminé de hablar, se quedó quieta, sin saber qué decir. Me levanté, caminé hasta la puerta y la abrí. No hubo gritos ni reproches finales. Solo un silencio denso. Antes de salir, volvió a pedirme perdón. Yo asentí, pero no añadí nada más. Cuando cruzó el umbral, cerré la puerta. Pensé que ahí terminaba todo. Sin embargo, 2 semanas después, cuando ya creía que el episodio estaba completamente cerrado, algo volvió a removerlo todo. Una noche, sin un motivo claro, estaba revisando redes sociales. Entre las publicaciones apareció una noticia local que varios conocidos compartían: hombre agrede a su pareja en pleno centro comercial. Normalmente no abro ese tipo de notas, pero algo me hizo detenerme. No sé si fue intuición, coincidencia o simplemente que todavía asociaba a Aitana con ese hombre. Entré al enlace. El titular ampliaba la información: Jorge N., empresario local, es detenido por golpear a su pareja identificada como Aitana en una plaza comercial. El artículo detallaba que testigos escucharon una serie de insultos. Según las declaraciones, ella respondió a esos comentarios y él, enfurecido, comenzó a golpearla repetidamente. No sufrió heridas mortales, pero sí lesiones visibles en el ojo izquierdo. Un guardia de seguridad intervino y retuvo al agresor hasta que llegó la policía. Leí la noticia 2 veces. Luego una tercera. El nombre coincidía. El lugar también. El negocio mencionado estaba en el mismo centro comercial donde, según las fotos que yo había visto, pasaban tanto tiempo. No había margen para la duda. Sentí un vacío en el estómago y una presión en el pecho. No fue satisfacción, como algunos podrían imaginar. Tampoco fue sorpresa absoluta, porque ella ya me había hablado de comportamientos agresivos, aunque nunca mencionó golpes. Fue algo más complejo. Por un instante me pregunté si podría haber hecho algo diferente. Si cuando vino a mi casa debía haber insistido más en que se alejara por completo. Si tendría que haberle ofrecido acompañarla a denunciar ciertas actitudes. Si cerrar la puerta fue una decisión demasiado definitiva. Pero esa línea de pensamiento no duró mucho. Recordé claramente que ella me dijo que había terminado con él. Yo asumí que era verdad. No sabía que el vínculo seguía activo, y aunque lo hubiera estado, no me correspondía a mí vigilar ni controlar su vida. Aún así, la noticia me golpeó. Me afectó más de lo que esperaba. Las imágenes que acompañaban la noticia eran borrosas, pero suficientes. Se veía una zona acordonada, personal de seguridad moviéndose con rapidez y la silueta de un hombre esposado. No había fotos claras de ella, pero el texto no dejaba espacio para dudas. Intenté imaginar la escena paso a paso. Una discusión en medio de un centro comercial. Insultos que suben de tono. Ella respondiendo. Él perdiendo el control. Los golpes. Un guardia interviniendo antes de que fuera peor. Más allá del resentimiento que todavía podía existir en mí por cómo terminó nuestra relación,
Verla convertida en protagonista de una noticia así me provocó algo difícil de explicar. Era como si dos versiones de la misma persona chocaran en mi mente, la Aitana que me humilló en un restaurante y la Aitana herida en un centro comercial. Me quedé varios minutos mirando la pantalla sin moverme. Luego apareció la culpa. No una culpa lógica, sino emocional. Una voz interna que susurraba, ella vino a ti. Te pidió ayuda. Tal vez si la hubieras escuchado más, si hubieras insistido, pero casi al mismo tiempo surgía otra voz más racional que me recordaba algo básico, yo no era su tutor ni su salvador. Ella tomó sus propias decisiones. Eligió irse. Eligió iniciar esa relación. Y, por lo que parecía, eligió volver con él si es que realmente lo había dejado. Ese fue el punto que más me desconcertó. Cuando vino a mi apartamento, aseguró que había terminado con él. Sin embargo, la noticia la identificaba como su pareja actual. Eso significaba que, después de hablar conmigo, regresó a su lado. O tal vez nunca se fue del todo. No lo sé. Esa duda me llevó a una reflexión incómoda, quizá aquella tarde no me contó toda la verdad. Tal vez buscaba apoyo, pero no estaba decidida a romper el vínculo. Incluso pensé, aunque no tengo pruebas, que quizá esperaba que yo compitiera, que insistiera, que luchara por ella como una forma de validación. Es solo una hipótesis que surgió al analizar todo con distancia. También pensé en sus amigas. Según Aitana, fueron ellas quienes minimizaron las primeras señales de maltrato. Dijeron que mientras no hubiera golpes, no era grave. La noticia demostraba que ese límite físico finalmente se cruzó. Me pregunté qué dirían ahora. Si seguirían justificándolo o si se habrían apartado. Pero esa parte ya no me corresponde entenderla. Lo que sí me corresponde es procesar lo que siento. Durante mucho tiempo creí que lo que más me dolió de la ruptura fue la humillación pública. Sin embargo, al leer la noticia entendí que el problema de fondo había sido otro, la obsesión por la validación externa. Aitana cambió cuando empezó a medirse según los estándares de su nuevo círculo. Nuestra relación dejó de evaluarse por cómo se sentía y empezó a juzgarse por cómo se veía desde fuera. El dinero, el estatus, la imagen, todo se convirtió en indicadores de valor. Y, siendo honesto, yo también caí en esa lógica después de la ruptura. Parte de mi inseguridad no era solo el rechazo, sino la comparación implícita, más dinero, más atractivo, más éxito. La noticia rompió esa narrativa simplificada. El mejor candidato terminó esposado en un centro comercial. El hombre que representaba progreso y nivel social se convirtió en protagonista de un reporte policial. Pero esa constatación no me dio paz. Porque el precio de ese aprendizaje no lo pagué yo, lo pagó ella. Pensé en escribirle. Consideré desbloquear su número y preguntarle si estaba bien. Incluso imaginé un mensaje breve, neutral, sin intención de retomar nada, solo por humanidad. No lo hice. No porque no me importara, sino porque entendí algo esencial, intervenir ahora no cambiaría lo que ya ocurrió. Y además podía reactivar una dinámica que yo mismo había decidido cerrar. Sentir compasión no significa volver a entrar en la vida de alguien que eligió salir de la tuya bajo ciertas condiciones. Esa noche reflexioné durante horas. Me di cuenta de que mi culpa estaba conectada a una fantasía, la idea de que, si yo hubiera actuado distinto, podría haber evitado lo sucedido. Pero eso supone que yo tenía control sobre decisiones que nunca fueron mías. Ella decidió dejarme. Decidió comenzar otra relación. Y, aparentemente, decidió volver con él después de señales claras de alerta. Yo no estuve presente en esos momentos. No fui consultado. No fui parte de esas elecciones. Mi responsabilidad termina donde empiezan las decisiones conscientes de otra persona. También entendí algo que no es fácil de admitir. A veces el impulso de salvar a alguien no es completamente altruista. Puede estar relacionado con la necesidad de sentirnos indispensables, moralmente superiores o reivindicados. Si yo hubiera intervenido, ¿lo habría hecho únicamente por su bienestar? ¿O también por reparar mi orgullo herido? No tengo una respuesta definitiva.
Pero hacerme esa pregunta fue suficiente para mantenerme en silencio. Al día siguiente, la noticia perdió visibilidad. Fue reemplazada por otros titulares. Así funciona el ciclo informativo, intenso y breve. Para mí, en cambio, dejó una marca más profunda. No porque quisiera que algo así le ocurriera, nadie merece ser agredido, sino porque confirmó que las decisiones basadas únicamente en apariencias y presión social pueden tener consecuencias reales y dolorosas. Esa noticia fue, de alguna forma, el cierre inesperado de una historia que en realidad ya había terminado aquella noche en el restaurante. Y aunque todavía siento algo cuando recuerdo su nombre en ese titular, también tengo claro algo fundamental: yo no soy responsable de ese desenlace.